Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la actualidad de Venezuela, que bueno, viene cargada. Tenemos un montón de informes, noticias recientes. Vamos a intentar entender cómo se cruzan las preocupaciones por los derechos humanos, la presión que viene de fuera, las tensiones geopolíticas y, claro, lo que pasa dentro, en la política y la economía. Para analizar todo esto tenemos fuentes diversas, comunicados de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, también de la OEA. Hay titulares de prensa de última hora, análisis sobre la relación con Estados Unidos, que siempre es un tema caliente, y también informes sobre la economía, el día a día. El objetivo, pues, es desgranar un poco estas presiones clave que está enfrentando Venezuela ahora mismo, las que vienen de fuera y las internas. Pondremos el foco sobre todo en los derechos humanos, especialmente lo que rodea a la cárcel de El Helicoide. Y veremos cómo conecta esto con el resto del panorama político y económico. Así que nada, vamos a ello, a ver si aclaramos un poco la situación. Empecemos por lo que quizás sea la acción internacional más sonada últimamente, esa solicitud oficial de la CDIH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para visitar Venezuela. Esto es importante, sobre todo porque la última vez que la comisión pudo entrar al país fue, fíjate, en 2002. Hace más de 20 años ya. Exacto. Y el objetivo que han declarado para esta visita es muy concreto. Quieren verificar in loco, o sea, ir allí mismo, ver con sus propios ojos las condiciones y comprobar las denuncias de abusos graves, de violaciones de derechos humanos en el Helicoide. Los papeles que tenemos, las fuentes, señalan este sitio como el principal centro de detención para disidentes políticos. De hecho, la propia CIDH, basándose en la información que les llega, lo ha calificado de centro de torturas. Palabras mayores. Y tanto la CIDH como la OEA, con el apoyo explícito de su secretario general adjunto, Albert Ramdin, han insistido en que esta visita es urgente. Lo vinculan a lo que ellos llaman un agravamiento en la crisis de derechos humanos y también a una posible mayor persecución política. Insisten mucho en que hace falta transparencia y rendición de cuentas. Claro, pero aquí nos encontramos con el muro, ¿no? La negativa constante, persistente del gobierno venezolano a darles permiso para entrar. Y no es nuevo, ¿eh? Los informes que manejamos recuerdan que ya lo intentaron en 2017 y en 2020, y también se rechazó. Esta negativa, pues, forma parte de una postura más general del gobierno, que es la de rechazar la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque, ojo, la CIDH insiste en que, según sus normas, ellos siguen teniendo competencia para vigilar lo que pasa en Venezuela. Es interesante ver cómo esta presión de fuera, digamos, coincide o resuena con algunas voces dentro del país. Por ejemplo, se menciona un llamamiento de la Iglesia Católica venezolana. Piden la liberación de los presos políticos y lo hacen ahora, en el contexto de la canonización de José Gregorio Hernández. Y también se recoge una advertencia de Felipe Mujica, del partido MAS. Él habla del peligro de que se normalice, de que nos acostumbremos a la práctica de la desaparición forzada. Sí, ese punto que mencionas sobre la normalización es potente. Sugiere una preocupación dentro del país sobre cómo se están perdiendo ciertas garantías básicas, ¿no? Y corren paralelo a las alertas que vienen de fuera sobre el Helicoide y la situación general de los derechos humanos. Parece que hay una confluencia, al menos en la preocupación que se expresa entre actores internacionales y algunos sectores dentro de Venezuela. Ya. Y toda esta presión internacional sobre derechos humanos no está aislada, claro. Parece que se mezcla directamente con las tensiones geopolíticas, que van a más, sobre todo con Estados Unidos. Vamos a ver esa parte. Sí, totalmente. Hay varios indicadores en las fuentes que manejamos que apuntan a que la cosa está escalando en esa relación bilateral. Se habla de informes que sugieren más presión, militar y política, desde Estados Unidos. Luego está esa declaración de Nicolás Maduro diciendo que Venezuela tampoco tiene ya presencia diplomática formal con Washington. Esto venía como respuesta a comentarios previos desde la Casa Blanca, me parece. Se nota un cruce de acusaciones, ¿sabes? Sobre supuestos planes para desestabilizar, operaciones militares en la zona. Y en medio de toda esta tensión, hay una fuente que recoge la opinión de Jesús Chuo Torrealba. Él dice que el interés del presidente estadounidense Donald Trump es básicamente quedarse con los recursos naturales de Venezuela. Exacto. Esa afirmación refleja una narrativa
que existe en algunos sectores, ¿no? Que interpreta lo que hace Estados Unidos como un interés puramente económico y geopolítico centrado en el petróleo y otros recursos venezolanos. Es una visión crítica, claro, que encaja con la retórica antiimperialista que mantiene el gobierno venezolano. Pero, claro, estas tensiones no son solo palabras, no es solo retórica, tienen consecuencias muy reales, muy directas para la gente de Venezuela, ¿no es así? Efectivamente. Hay dos hechos muy concretos que se mencionan en los informes y que lo dejan clarísimo. Por un lado, la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de eliminar el estatus de protección temporal, el famoso TPS, para los venezolanos. El TPS, bueno, era un permiso que permitía a muchos venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por la crisis en su país. Quitarlo afecta a miles de personas, claro. Miles. Y el otro hecho es la llegada a Maiquetía, al aeropuerto principal de Venezuela, de un avión con 197 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Esto no es solo un número, son 197 historias personales, familias, afectadas directamente por esta política migratoria más dura, que va de la mano con la tensión entre los dos países. Sin duda. Estos dos ejemplos, la verdad, muestran cómo las decisiones políticas de alto nivel golpean de forma inmediata la vida de la gente corriente. Pero fíjate, aquí también se ve una dinámica interesante como de contrapesos en la política exterior de Venezuela. Mientras la tensión con Estados Unidos parece subir, las fuentes también dicen que se están haciendo esfuerzos por mantener e incluso reforzar los lazos con otras potencias mundiales. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Se menciona alguna en concreto? Pues el ejemplo más claro que aparece es una videollamada bastante reciente entre Nicolás Maduro y el presidente ruso, Vladimir Putin. Según se informa, esa conversación sirvió para reafirmar las alianzas estratégicas que tienen entre los dos países. Esto sugiere una estrategia, ¿no?, de buscar apoyos, diversificar las relaciones internacionales ante la presión de Estados Unidos. Entendido. Entonces, el panorama es fuerte presión internacional por derechos humanos, relación muy tensa con EU, con consecuencias directas, y búsqueda de aliados alternativos. Mientras todo esto pasa fuera, ¿cómo se vive dentro de Venezuela? ¿Qué nos dicen las fuentes de la política interna? Pues mira, aquí entra en escena una declaración que, según los informes, ha tenido mucho eco últimamente, que se ha hecho viral, vamos. Se trata de una afirmación de María Corina Machado, la dirigente opositora. Dice que hay, supuestamente, negociaciones clandestinas dentro del propio chavismo para desplazar a Nicolás Maduro del poder. Ostras, esa es una afirmación muy fuerte desde luego. ¿Cómo la contextualizan las fuentes? ¿Dan más detalles? A ver, es importante entender el contexto en el que surge esto, o al menos en el que coge fuerza. Coincide con un momento en que la presión externa, sobre todo la que se percibe desde Estados Unidos, podría estar, bueno, según interpretan algunos análisis que hemos visto, podría estar creando o avivando tensiones dentro del chavismo. Pero, y esto es fundamental recalcarlo, las fuentes lo presentan como una afirmación reportada por una figura de la oposición. ¿Está generando debates? Sí. Pero no es un hecho que esté verificado o confirmado por otros actores o análisis en el material que estamos manejando. Entiendo. O sea que más que una confirmación es como un síntoma, ¿no? Un indicador de las especulaciones y quizá de las luchas de poder que podría haber, o que al menos algunos creen que hay, bajo la superficie. Plantea dudas sobre cómo de unido está el gobierno frente a todas estas presiones. Exactamente. Abre esa posibilidad, ¿no? La de que haya fracturas o que la gente se esté reposicionando internamente. Aunque, insisto, el alcance real y la veracidad de esas supuestas negociaciones no quedan claras con la información que tenemos. Es un elemento más que añade incertidumbre al escenario político interno. Y mientras pasa todo esto en la política, ¿la economía? La economía sigue ahí como un frente crítico y complicado. ¿Qué destacan las fuentes en este tema? Pues, por un lado, se menciona un diagnóstico de una economista, Sandy Gómez. Ella describe la situación actual como un periodo de inestabilidad económica con distorsiones cambiarias. Esto sugiere que los problemas de fondo de la economía siguen ahí, afectando al valor de la moneda, a la capacidad de prever qué va a pasar. Y parece que también hay problemas muy prácticos para el comercio, ¿no? Sí, hay un dato bastante llamativo que viene de la Cámara Venezolana de Comercio, CAVECOM. Informan que cerca del 60% del comercio con Colombia, que es un vecino clave, se ve afectado por trabas al transporte de mercancías por carretera. Esto apunta a problemas de logística, de infraestructuras o quizá temas burocráticos.
que dificultan una relación comercial que podría ser muy importante para la economía. Y frente a este panorama de inestabilidad, de obstáculos, ¿hay alguna señal de que se intente reactivar algo? ¿Alguna mejora en algún sector? Sí, aunque parecen cosas puntuales, ¿eh? Se menciona, por ejemplo, un anuncio del ministro de Industrias, Alex Saab, habló de la reactivación de una planta de sanitarios Maracay, se presenta como un esfuerzo por recuperar producción en un sector concreto. Todos estos factores económicos, la inestabilidad general, las barreras comerciales, junto con estos intentos sectoriales de reactivación, pues configuran un cuadro complejo. Y esto, sin duda, impacta directamente en cómo vive la gente y añade más presión al ambiente político. Tiene sentido, sí. Parece que la economía sigue siendo un punto débil, con problemas estructurales y logísticos que conviven con algunos esfuerzos por reactivar cosas. Y claro, en medio de todas estas tensiones enormes, políticas, económicas, geopolíticas, la vida cotidiana intenta seguir. ¿Recogen las fuentes algo de esto? Sí, aunque más de pasada hay un montón de noticias que reflejan un poco esa continuidad del día a día, los intereses de la gente más allá de la gran política. Por ejemplo, una noticia que seguro que interesa a muchísima gente allí. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la LVBP, ya ha presentado el calendario para la próxima temporada, la 2025-2026. El béisbol es importantísimo en la cultura y el ocio en Venezuela, así que esto tiene su relevancia social, claro. Sí. Es como un pequeño respiro de normalidad, ¿no? O al menos de las rutinas y las pasiones que siguen ahí. Exacto. Y otro ejemplo más local, este de Caracas. La alcaldía de Chacao, que es uno de los municipios de la capital, ha puesto en marcha un plan piloto de aparcamientos específicos para motos. Según cuentan, esta medida, que busca ordenar un poco el tráfico, ha generado bastante debate y atención entre los vecinos de la zona. Son estas pequeñas cosas, ajustes, discusiones locales que también forman parte del día a día. Entiendo. Son como pinceladas que nos recuerdan que mientras se cuecen todas estas tramas complejas a nivel nacional e internacional, la gente sigue lidiando con sus cosas prácticas y buscando sus espacios de normalidad y de entretenimiento. Muy bien, pues después de darle una vuelta a todos estos ángulos, ¿cuáles serían las ideas clave que podemos sacar de todo este conjunto de informes? Yo diría que lo que se ve es un cuadro de presiones múltiples que además convergen, ¿no? Vemos una presión internacional muy centrada en los derechos humanos, con esa insistencia de la CIDH en visitar el helicoide como símbolo, que choca de frente con la resistencia del gobierno a permitir esa mirada externa. Al mismo tiempo, vemos esa relación súper tensa con Estados Unidos, que no se queda en palabras, sino que se traduce en cosas como la política migratoria. Y esto parece que empuja a Venezuela a buscar o reforzar lazos con otros actores globales como Rusia. Y a nivel interno, esa presión de fuera parece que da alas a especulaciones, como esas declaraciones de Machado, sobre posibles grietas o movimientos dentro del chavismo. Y todo esto con un telón de fondo económico que sigue siendo muy difícil, con inestabilidad, obstáculos al comercio, aunque también con algún intento puntual de reactivar cosas. Y bueno, con la vida cotidiana que sigue adelante como puede. Justo eso. El meollo del conflicto parece estar en esa tensión entre lo que se pide desde fuera, transparencia, rendición de cuentas, acceso para verificar los derechos humanos, y la defensa de la soberanía y el rechazo a la jurisdicción de estos organismos interamericanos por parte del gobierno venezolano. Lo que queda muy claro es la interacción tan intrincada entre todos estos factores. Lo internacional, lo geopolítico, la política interna, la economía, nada parece pasar aislado del resto. Exacto. Es como un sistema, ¿no? Donde cada pieza mueve a las demás. Lo que pasa en el helicoide no está desconectado de la política de Washington, ni de los rumores sobre negociaciones internas, ni de las dificultades económicas que tiene la gente en su día a día. Parece que todo está interconectado. Así es. La complejidad está precisamente en esa red de influencias mutuas, donde una acción en un frente puede tener ecos inesperados en otro. Bueno, pues para cerrar ya nuestra exploración de hoy, queríamos dejar una reflexión final. Una pregunta, quizá, para pensar un poco más allá de lo que hemos comentado directamente a partir de las fuentes. A ver, teniendo en cuenta esa negativa repetida del gobierno venezolano a dejar entrar in situ a la CIDH y su rechazo general a la jurisdicción del sistema interamericano, ¿qué otras vías podrían existir? ¿O podrían surgir, quizá, para que los organismos internacionales, la comunidad global,
puedan seguir vigilando y defendiendo los derechos humanos dentro de Venezuela? Sobre todo cuando esa herramienta clave, que es la verificación directa allí mismo, parece bloqueada. Es una pregunta abierta, sobre la creatividad y también sobre los límites de la diplomacia y de los mecanismos de protección internacional en escenarios tan complejos como este.